No le he subido, no he tenido internet. Ay. Bueno. La clase pasada, que discutíamos fundamentalmente, decíamos que la clase pasada estábamos cerrando nuestra primera unidad. Nuestra primera unidad tenía que ver con la racionalidad científica, esta forma de pensar, o esta estructura de pensamiento que definimos como pensamiento científico, ¿verdad? Fundamentalmente, y después de toda la discusión de estas 4 o 5 clases últimas, yo quisiera que concluyéramos y que tuviéramos claros al menos estas ideas. Ideas que son importantes, ojo, así, anótenlo, ¿verdad? Para el examen. En primer lugar, las 5 características que refería Jesús Montaner con respecto a la racionalidad científica. ¿Sí? Recapitulamos esas 5 características. Consistencia, objetividad, provisionalidad, progreso y universalidad. Ok, entonces, con... Tres, ¿cuál era la tercera? Disculpen. Provisionalidad. Provisionalidad. Progreso y universalidad. Además de estas 5 características, que son las 5, tenemos que fijar en nuestra mente, ¿sí? No en caleta, ojo, pregunta que yo no voy a hacer en el examen. ¿Cuáles son las 5 características de la racionalidad científica que define Jesús? No, esa pregunta no va. ¿Ok? Necesito es que entiendan cada una de estas características. Además, el pensamiento científico y la lógica del pensamiento científico, aunque no lo dice Montaner, pero sí, de alguna manera lo hemos ido sugiriendo, pero lo vamos a ver mucho más claramente en esta evolución histórica de pensamiento epistemológico a la que vamos a dar inicio hoy. Hay una 6ª característica que es importantísima, que es un conocimiento abierto. ¿Qué quiere decir que sea un conocimiento abierto? ¿A qué le suena? Está a disposición de todo aquel que quiera acceder a él. ¿Ah? Está a disposición de todo aquel que quiera acceder a esa información. Es decir, todos podemos acceder a él, ¿sí? No solamente a los contenidos, sino a la forma de generarlo, ¿sí? La ciencia, desde su propia definición, plantea ser un espacio de discusión abierto donde todos podemos participar, a diferencia de los que serían conocimientos más de tipo críptico, donde solo hay unos pocos elegidos que son los que pueden participar de ese conocimiento. Pensemos en algunos conocimientos de tipo místico, ¿sí? ¿Ok? Donde solamente hay unas personas que pueden acceder al conocimiento y no todos están invitados a participar del conocimiento. Ojo, esto no quiere decir que todos participemos del conocimiento científico. Que la ciencia sea abierta no quiere decir que todos estemos dentro de la gran sociedad que implica el pensamiento científico. Pero supone que no hay una barrera que limita, no, tú por tu
condición, por tu clase, por tu sexo, por tu edad, no puedes participar acá. ¿Sí? Claro, ahí después, cuando estudiemos aspectos sociales de la ciencia como institución en la generación de conocimiento funciona en un marco social y político. Entonces, en este marco social y político, nos damos cuenta que no todo el mundo tiene acceso real, pero no por la forma de pensamiento científico, ¿sí? Sino por la institución social que soporta el pensamiento científico. Es la universidad, ¿sí? Todos tenemos acceso a la universidad. En teoría. O sea, todos pudiéramos entrar a la universidad. No existe una condición particular del ser que niegue mi posibilidad de acceder a la universidad. Es decir, que yo sea hombre o que sea mujer no es una limitante para que yo acceda a la universidad. Que yo sea blanco o que sea negro o que sea indio no es una limitante para que yo. Pero después, socialmente, sí puede haber algunas limitantes. Sociedades donde la universidad y la academia tienen restricciones, pero que son restricciones mediadas, por ejemplo, con respecto a mi posibilidad de tener dinero para poder ingresar en el sistema universitario. Y entonces puedo quedar limitado. Mi posibilidad de tener una educación de base, ¿sí?, que me permita acceder al sistema universitario también me puede limitar. Pero en principio es un sistema abierto. ¿Sí? Ok. Por último, que tiene que ver con una idea que planteamos Perín, pero también la plantea Bunge, viene la pregunta o el planteamiento que tiene que ver con el método científico. ¿El método científico es un único método o es más bien un marco de acción general, un marco lógico general para aproximarnos a problemas? El planteamiento que hace tanto Bunge como Mosterin es que, a pesar de que hablamos del método científico, ojo, el método científico como serie de pasos que debo seguir para generar conocimiento es simplemente un marco. ¿Sí? Porque dependiendo de los problemas a los que yo me esté aproximando, puedo variar mi aproximación metodológica. ¿Ok? Entonces, eso da a la pregunta: ¿hay un solo método científico? ¿Hay múltiples? Depende de cómo definamos método científico. ¿Sí? Si lo definimos como marco de aproximación general en base a una lógica establecida, es uno solo. Si lo definimos como metodología y serie de pasos y aproximación al problema, son múltiples, porque dependiendo del problema, los pasos y la aproximación puede variar. ¿Ok? Y los elementos técnicos para abordar el problema. Obviamente eso, decíamos, para observar el movimiento de los cuerpos celestes, hace falta establecer una dinámica técnica, ¿sí?, y unos instrumentos particulares que no son los mismos que vamos a utilizar para observar la dinámica de una población de bacterias o de microorganismos. ¿Sí? Empezando porque acá usamos, por ejemplo, por lo general, no necesariamente, pero por lo general un telescopio. Y aquí vamos a usar un microscopio. ¿Sí? Nuestra posibilidad de observarlo es diferente. ¿Ok? Bueno. Cerrado esto, como marco general para la generación de conocimiento, y un marco que podemos llamar racionalidad científica, que está acá. Y que vamos a decir que esto es hoy o en el presente. Vamos
a procurar hacer un recorrido en el pasado para ver cómo se conformó, cómo se ha venido conformando históricamente esta lógica de pensamiento. ¿Ok? ¿Estamos acá? Ahora vamos a cerrar. Cerrar la puerta. Recuerden que les dije que me iban a pasar. Sí, por eso. Parece que como lloran, no puedo. Vamos a dar inicio a esta revisión histórica. Piensen lo siguiente, yo les comentaba, en antropología, ¿sí? En el marco de nuestro pensum de estudio, por eso estos 3 semestres son un poco horribles, en el marco de nuestro pensum de estudio, comenzamos generando simplemente bases para la reflexión antropológica. Y estos 3 primeros semestres es poca la reflexión antropológica directa que hacemos. Sin embargo, estos no están así. Después nos vamos dando cuenta de que estamos haciendo reflexión antropológica desde nuestro primer semestre. ¿A qué les voy con este cuento? Decíamos, la antropología, ¿qué supone? ¿Qué es la antropología? Mira, esa pregunta es recurrente y sigue hasta que se gradúe. ¿Qué es la antropología? Es la Digan, ciencia sí, del hombre. mira, ustedes están fastidiados. ¿Llevan cuánto año y medio? No, ni siquiera un año diciendo que es la antropología, ¿verdad? Yo llevo, ¿cuánto? Por lo menos 22, 23 años diciendo que es la antropología, así que yo estoy más cansado que ustedes. Ajá, ¿qué es la antropología? Es la ciencia que estudia al hombre desde lo biopsico-sociocultural. Desde una perspectiva holística, donde se trazan biológico, lo social, lo psicológico, lo cultural. Y siempre en este curso, o al menos cuando tienen clases conmigo, no sé, con otros profesores, insistimos en la cultura como eje transversal que amarra esto, ¿sí? Yo puedo ver lo biológico solo, sí. Yo puedo ver lo social solo, sí. Yo puedo ver lo psicológico solo, sí. Pero cuando yo veo lo cultural tiene sentido en la transversalidad entre lo social, lo biológico y lo psicológico. No tiene sentido lo cultural solo, porque terminamos haciendo folclore, o terminamos haciendo periodismo etnográfico o descripción cultural, sí, ¿ok? Ajá, a ver. Si esto es así, y decimos, la antropología es una ciencia ¿qué? Que estudia ¿quién? Al hombre, desde una perspectiva particular. Entonces decimos, la antropología genera conocimiento, ¿sí? Generamos conocimiento, no, ¿verdad? La antropología ha construido un cuerpo de conocimiento sobre cómo es el hombre desde esta perspectiva holística, ¿verdad? ¿Sí? Pero se sigue haciendo antropología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que este conocimiento antropológico cumple todas estas características de la ciencia, o al menos está insertado en este marco, y entre algunas cosas es provisional, entre otras cosas es progresivo. O sea, hay la posibilidad de acumular más conocimiento, aunque este conocimiento no destruye el marco de conocimiento previo, lo puede hacer. Pero bueno, hay la necesidad de generar nuevo conocimiento. Entonces, nosotros, como profesionales de la antropología, a diferencia, por ejemplo, de un técnico o un tecnólogo que se puede formar profesionalmente, pero se forma para aplicar unos conocimientos que existen en el marco de la solución de problemas específicos, nosotros, como antropólogos, y la orientación formativa de esta escuela es una formación como antropólogos investigadores, antropólogos generadores de nuevo conocimiento, ¿ok? Que después trabajemos como técnicos es otra cosa, y no está mal trabajar como técnico o hacer un trabajo técnico.
teniendo una formación profesional. Pero la formación y el marco de la formación de esta escuela es como generadores de nuevo conocimiento. Ok. Siendo esto así, tenemos que entender la lógica de la generación de este nuevo conocimiento. Pero otra cosa más. Si decimos que la antropología aborda la cultura como un eje transversal, ¿sí?, en el marco de las condiciones biológicas, sociales y psicológicas de los individuos, también tenemos que, o hemos ido generando una teoría con respecto a qué es la cultura, y al menos provisionalmente hemos llegado al acuerdo, ¿sí?, de que la cultura, ¿sí?, tiene una estrecha relación con los conocimientos. ¿Sí? La cultura no es más que conocimientos socialmente compartidos y aceptados. ¿Cuántos colores hay? X cantidad, podemos decirlo desde una perspectiva muy etnocéntrica, los colores que vemos y nombramos, desde una perspectiva muy cientificista, que no deja de ser etnocéntrica. Entonces, bueno, a partir de la teoría de la luz, los colores son colores, pero todo esto, así digamos, no, son 7 colores, que son los colores del arcoíris, bla, 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 o digamos, no, la gama de colores es infinita porque depende de la teoría de la luz. Ambos son conocimientos, ¿sí? Ambos son respuestas elaboradas en un marco lógico de conocimiento, ¿ok? Entonces, cultura y conocimiento van de la mano. ¿A qué hora les dije que empezaba la clase y después se cerraba la puerta? A un Bueno, cuarto para las... pónganse las pilas. Conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros estamos inmersos en un marco cultural particular. Contemporáneo, occidental, acá. Hemos dicho que la antropología estudia entonces a otros señores con marcos culturales diferentes. ¿Sí? Este es un marco cultural A, un marco cultural B, ¿sí? Y en base a esta comparación, viendo la diferencia, llego a unas conclusiones X, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? La antropología y la diferencia cultural no solamente la podemos apreciar en un plano meramente sincrónico, es decir, en un plano contemporáneo, de relaciones contemporáneas. También podemos apreciar las diferencias culturales en un plano diacrónico, en un plano histórico. ¿Vale? Es decir, la sociedad A y las ideas manejadas en la sociedad A hoy en día, si bien son diferentes a las ideas manejadas en la sociedad B hoy en día, también son diferentes a las ideas que se manejaban hace X cantidad de tiempo atrás en esta misma sociedad. Es decir, el marco cultural y lógico de el caraqueño, Caracas, de 1810, ¿sí? Periodo justo de inicio del conflicto independentista. 1810. Era Caracas, ¿sí? ¿El marco cultural y lógico de esa gente es el mismo marco cultural y lógico del caraqueño de hoy en día? No, ¿verdad? Entonces, entendemos también que aquí hay una cultura que no es la cultura A igual a la cultura A de hoy. Es una cultura A primo A X A, es diferente. Y podemos hacer, debemos hacer, reflexión antropológica
no solamente con respecto a estos otros contemporáneos a nosotros, sino con respecto a estos otros históricamente alejados. O sea, tanto la distancia geográfica puede marcar o puede enfatizar nuestras diferencias culturales, pero también la distancia temporal. Obviamente también podemos hacer una revisión para el pasado de otros diferentes que también tenemos que entender que no son, porque a veces nosotros contemporaneizamos el pasado de los otros grupos con su presente, no son los mismos. Es decir, vamos a pensar en los pueblos indígenas más apartados y que pudiéramos decir, para nuestra imagen quizá un poco etnocéntrica, presentan el menor número de cambios con respecto a sus patrones culturales ancestrales. Pensemos en esos pueblos apartados de la Amazonia, donde no hay mucho contacto con la sociedad occidental, ¿sí? Hace 500 años esos pueblos eran iguales. Sus características culturales. Eso está muy bien. Probablemente no lo sé, pero yo asumo que el cambio cultural también lo afecta, igual que me afecta a mí. En una sociedad dinámica de cambios rápidos, de mucho más contacto intercultural, quizás el cambio es más rápido, pero muchas veces tenemos la imagen de que hay, o sea, una imagen muy caricaturesca, poco antropológica, ¿no? Pero de Colón y los conquistadores llegando y los indígenas igualitos a los Yanomamis de hoy en día, o a los Hopi de hoy en día, o a los indígenas no contactados de hoy en día, ¿sí? O con un contacto. Eso no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, este pasado también tenemos que comprenderlo. Ajá. Todo este marco era para decirles, esta racionalidad científica de hoy en día se ha venido construyendo históricamente. ¿Sí? Históricamente pudiéramos ir, y sobre todo, ojo, es un problema también de las limitaciones de corte programático y de corte humano. No podemos hacer una revisión de todos los elementos que han afectado históricamente la construcción de la racionalidad científica. Hay una historia y una línea histórica muy occidental, muy occidental del norte industrializado, que ve sus orígenes en el pensamiento greco-romano, que se construye como unidimensional, pero esto no es así. Lamentablemente nuestro programa y la forma en que ha sido elaborada la reflexión epistemológica en los últimos, por lo menos, 60, 70, no, más, 100 años en Occidente, aún preserva esta línea histórica unidimensional y la vamos a mantener. Pero como antropólogos tenemos que entender, ojo, esto no es tan simple. O sea, es bastante complejo como lo vamos a estudiar, pero es mucho más complejo en la realidad, o debería ser mucho más complejo en la realidad. ¿Ok? Entonces, importante, esta línea histórica que vamos a revisar hoy, que la vamos a hacer una revisión muy superficial seguramente, requiere también que ustedes vayan pensando esto temporalmente con las clases de historia de la antropología. Tengo que hacerles una pregunta con respecto a las clases de historia de la antropología. Y en este momento, yo sé que la profe Silvana da un inicio bien importante a la clase revisando a Wallenstein, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ya leyeron todo el librito de Wallenstein? Sí, bueno, vamos a eso. O están y en esta discusión, pensamiento nomotético, pensamiento, ¿cómo?
nomotético e ideográfico, ¿sí? Y cómo se van configurando dos grandes ramas en la generación de conocimiento, más bien conocimiento de la naturaleza, lo natural, conocimiento social, ¿sí? Ok. Tengo que hacer una pausa porque creo que el teléfono está sin memoria y tengo que borrar algo.